Hola, ¿qué tal, compañeros, amigos? Hoy es el 9 de diciembre, el lunes 9. Este es el informe semanal del movimiento larouchista. Mi nombre es Dennis Small. Todos en este momento, los que seguimos lo que está aconteciendo a nivel internacional, tenemos en primera plana el asunto de lo que está ocurriendo en Siria. Eh, la pregunta que nos debemos hacer, pienso yo, es bien, cayó Siria, no es que sea bien, pero ha ocurrido eso, cayó Siria, pero ¿qué sigue? ¿Y por qué? Porque lo que acaba de ocurrir en Siria, que es un desastre estratégico, es simplemente preludio a cosas mayores que pueden ocurrir, que incluyen hasta el peligro real, inminente, de una guerra termonuclear entre las superpotencias. Y voy a demostrar eso, voy a presentarles más información al respecto y una evaluación, eh, porque es importantísimo que entendamos el contexto de lo que está ocurriendo para poder responder a eso, para poder movilizarlos, para poder cambiar todo esto. Nos quedan 40 días aproximadamente para la toma de posesión de Donald Trump el 20 de enero y el gobierno saliente de supuestamente Joe Biden, digo supuestamente porque no es el que manda, eh, es todo un grupo de la oligarquía financiera internacional de Londres y de Washington. De salida están haciendo todo lo posible por crear el mundo de destrucción que ellos desean y requieren para garantizar su supervivencia como el poder dominante a nivel mundial. No estoy diciendo con eso que todo va a estar de maravilla el 21 de enero. Todo lo contrario, claramente hay muchísimos problemas. La situación puede seguir siendo tan grave o quizás hasta peor, pero lo que sí es cierto es que hay una geometría política internacional en este momento definido por este periodo de los 40 días que nos quedan hasta que asuma la presidencia Donald Trump. Habíamos hablado de esto hace algunas semanas. En ese momento decíamos que nos quedaban 60 días. Pero ahora lo que ha pasado, como ustedes han visto, es en el caso de Siria, una operación relámpago verdaderamente. Tumbó el gobierno de Assad en Siria, ha asumido a una coalición, pero con la fuerza dominante de una variante nueva. No es ni variante nueva, es el viejo grupo de Al-Nusra o Al-Qaeda, que solamente tiene un rótulo diferente, es el rótulo de este HTS, pero básicamente estamos hablando de exactamente lo mismo. Eh, lo que está ocurriendo en este momento es que están balcanizando tremendamente a Siria. Hay bombardeo por parte de Estados Unidos, que el propio presidente Joe Biden y el Departamento de Defensa han presentado públicamente que lo están haciendo, dizque para contener elementos eh, complicados o difíciles en Siria, después de haber robado el petróleo de Siria y robado también la producción de granos, y haberle impuesto a Siria a través de las sanciones César una situación de estrangulamiento económico que muchos expertos piensan que tiene mucho que ver con lo que acaba de ocurrir. Dificultades internas, problemas de pobreza enorme en el país, más de 6 millones de refugiados sirios en el resto del mundo, además de lo que fue una operación claramente dirigida desde el exterior, bueno, que lleva desde el 2011 con los primeros ataques ahí, que también viene controlado desde el exterior y estamos hablando del papel de Estados Unidos, del Reino Unido, en parte de Turquía y en definitiva de Israel y también Ucrania, porque hay mucha documentación que los militantes o los insurgentes de Al-Nusra fueron entrenados, muchos de ellos en Ucrania, por ucranianos, por los fascistas ucranianos. E Israel tiene mucho que ver también con esto. Inmediatamente la gente de Al-Nusra dijo que querían tener muy buenas relaciones con Israel. Y lo que ha pasado es que Israel ya invadió Siria. Israel ahora ha asumido posiciones de avanzada en las alturas de Golán,
y también están bombardeando hasta en Damasco. Entonces, la idea de fragmentar y dividir a Siria, de desaparecer a Siria, es lo que está ocurriendo ante nuestros ojos en este momento. Hay muchas interrogantes o preguntas que nos hacemos sobre cuál va a ser la dirección de todo esto. Claramente Irán queda muy debilitado, golpeado con los ataques a Hezbollah, lo mismo con Hamas en Gaza, ahora con lo de Siria más todavía, y obviamente también con las sanciones impuestas a Irán también. El papel de Rusia, pues por el momento ellos tienen bases militares en Siria que supuestamente han negociado con el nuevo gobierno de que los van a dejar en paz y todo lo demás. Eso habría que verlo, porque tal y como ocurrió con el caso de Ucrania después de la Revolución de Color, ocurrió un golpe de Estado fascista dirigido por el Departamento de Estado y Victoria Nuland, que puso en el poder a los fascistas actuales, que luego lanzaron la guerra en contra de Rusia, primero en el Donbass y ahora respaldado por la OTAN, en el resto del territorio. Entonces tenemos una situación realmente grave en ese teatro de guerra, pero más grave todavía son las implicaciones para el resto de los otros teatros de guerra, que creo es donde debemos fijar la mirada. No obsesionarnos tanto por lo que ocurre en Siria, que dejemos de mirar, aunque sea de reojo, pero entendiendo lo que puede pasar en Taiwán, en Irán y en otras regiones. Porque ¿cuál es la intención? Bueno, yo los remito a ustedes a unas declaraciones que hizo el canciller ruso Sergei Lavrov el sábado 7 en el foro de Doha. Esto es un día antes de que cayera el gobierno de Assad en Siria, donde por cierto hay gente que otro dato importante, es muy posible que hayan hecho uso los insurgentes al-Nusra también de capacidades tecnológicas que incluyen drones proporcionados por Ucrania y también de capacidades tecnológicas de interferencia electrónica porque parece que hubo mucha interferencia en la comunicación de los propios militares sirios. Pero bueno, lo que dijo Lavrov el 7, mientras todavía no había ocurrido el golpe final, con lo que Assad y la familia salieron a Rusia, Lavrov dijo lo siguiente, respondiendo a una pregunta de Al Jazeera sobre esto, dijo, la mayor tendencia del mundo moderno, a saber, la lucha contra los que quieren mantener la hegemonía y por otro lado, los que les gustaría vivir en un mundo libre, donde la demanda de las Naciones Unidas para respetar la igualdad soberana de los estados se aplica realmente, ya sea BRICS, ya sea Organización de Cooperación de Shanghái, ya sea Consejo de Cooperación del Golfo, ASEAN y muchos otros. Así pues, dijo Lavrov, la lucha es estos dos mundos, unos que se extingue y otro que emerge. No va sin enfrentamientos. Y los conflictos que fueron aventuras agresivas que lanzaron Estados Unidos y sus aliados en Irak, Libia, Palestina, porque el comportamiento de Estados Unidos sobre lo que está pasando en Palestina es absolutamente inaceptable, ahora invadiendo a Siria. Todo esto es la repetición de la vieja, muy vieja costumbre de crear algunos estragos, algunos líos y luego pescar en río revuelto. Cierra comillas. Y luego pasó a hablar de que están creando problemas también con la OTAN en áreas militares parecidas, como es el lejano oriente, hablando de la situación de Asia-Pacífico. Ojo con lo de Taiwán. Entonces, ese fue el comentario de Lavrov en medio de todo este proceso. Y creo que es muy acertado, porque dice que lo que está pasando en Siria simplemente es un teatro de guerra de una guerra mundial generalizada que se está llevando adelante
de la OTAN, con Estados Unidos, con el Reino Unido, en contra de Rusia y en contra de China, en contra de cualquier posible alternativa al sistema caduco de Wall Street y de la City de Londres de los 2.000 billones de dólares de especulación. Ahora, en el 2011, que creo que es cuando ocurrió el asesinato de Gaddafi en Libia, desde ese momento Lyndon LaRouche dijo, el mismo día que mataron a Gaddafi, él dijo, señores, esto no tiene que ver con Libia, esto tiene que ver con lo que se viene, que es un ataque a Irán, es un ataque a Siria, es un ataque a Irak y después de eso un ataque a Rusia y a China. Y LaRouche pronosticó que eso es lo que estaba ocurriendo no porque tenía una bolita de cristal, sino porque tenía una mente pensando en términos de la capacidad de pronóstico, que es entender que lo que estaba impulsando todo eso era la bancarrota de un sistema. Y si no se resolvía ese problema de bancarrota o de quiebra del sistema financiero internacional, entonces necesariamente esto iba a seguir adelante. Ahora tenemos exactamente esa situación, porque además de Siria tenemos esta gran defensa de la democracia en Rumanía, donde la gente decía que esto no podía ocurrir, pero ocurrió. Gana la elección democrática, pero la Suprema Corte toma la decisión de que no, las elecciones no son válidas y se tienen que volver a repetir. Y las van a repetir y repetir y repetir hasta que salga el ganador que ellos quieren. O sea, quieren tanto la democracia es que la repiten y la repiten una y otra vez hasta que salga el ganador que ellos quieren. Entonces, es una situación que también cae dentro de lo mismo. La situación en Georgia, que se estabilizó de momento, pero quién sabe en qué va a quedar eso. Y está esta muy extraña situación de Corea del Sur, con este conato de golpe por parte del presidente con el estado de sitio. No se sabe quién realmente estuvo detrás de eso, pero yo estaría dispuesto a apostar un poquito de dinero de que fue Estados Unidos, porque ¿quién controla la situación de Corea del Sur? En todo caso, todo esto está ocurriendo y la pregunta que nos tenemos que hacer no es tanto qué pasó en Siria, sino, ojo, ¿qué sigue? Porque en estas 4, 5, 6 semanas que quedan, hasta el 20 de enero, van a haber más casos hasta llegar a incluir el peligro de una guerra termonuclear. Ese es el verdadero problema de lo que acaba de pasar en Siria. Además, como dijo Lavrov, la terrible tragedia de lo que ahora le va a pasar al pueblo de Siria, porque lo que va a pasar ahí es repetir lo que ha ocurrido en lugares como Líbano o está pasando en Palestina y desaparecer el Estado Nacional de Siria, que antes era un Estado totalmente válido, vigente, con cierto crecimiento económico. Después de 15 años de las sanciones César y todo lo que eso significa, tenemos el resultado. Y si hasta ahora han habido 6 millones de refugiados, eso fácilmente va a subir a 10, 12 y más dentro de muy poco con lo que se viene. Ahora, ¿qué de estos próximos días? Bueno, resumamos brevemente el cuadro estratégico como lo hemos estado discutiendo en estos informes semanales. Hubo un cambio dramático del cuadro y de la gravedad de la situación cuando el gobierno de Biden, o los que controlan el gobierno de Biden, toman la decisión de permitir, es decir, asegurar que se lancen los misiles de largo alcance y de gran precisión, los ATACMS, dentro del territorio ruso, supuestamente dándole permiso a los ucranianos, pero los ucranianos no pueden hacer eso solos. Eso es Estados Unidos, que tiene la capacidad electrónica, de GPS, de los propios misiles, de los sistemas de control. Todo el mundo sabe, y los rusos lo han dicho, que solamente Estados Unidos y la OTAN puede controlar eso. O sea, lo que pasa el 19 de noviembre, ojo, 19 de noviembre, menos de un mes, se lanzan los primeros ataques en contra de Rusia. Al otro día, un día más tarde, cuando Putin ya había advertido que esto sería una tremenda provocación y ellos, los rusos, ya habían aprobado
el cambio de doctrina nuclear que permite, no requiere, pero permite el uso de armas nucleares por parte de Rusia en condiciones donde hay un ataque existencial en contra de su país, no solo por un país nuclear, sino por otro país que es no nuclear, pero respaldado por un país nuclear. Ese es el gran cambio. Y claro, incorporan también a Bielorrusia dentro de eso. Después de esas advertencias, lo que ocurre es el ataque del 19 de noviembre y al otro día, el 20 de noviembre, como estuvimos hablando hace una semana, el contraalmirante Thomas Buchanan del Comando Estratégico del Pentágono, cuya función, por cierto, es que es el director de planes y políticas, o sea, J5 del Comando Estratégico de Estados Unidos, participando en una conferencia del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Georgetown, que es un centro de think tanks, de equipos de expertos muy importantes, donde Kissinger, ahí vivía Kissinger y las ideas o las ideologías de Kissinger, era la residencia de ahí en Georgetown. Entonces Buchanan, hablando ahí el 20 de noviembre, en una conferencia, ante la cuestión de un posible intercambio nuclear con Rusia, respondió y dijo lo siguiente, cita textual, si tiene que haber un intercambio, entonces queremos hacerlo en los términos que sean más aceptables para Estados Unidos. Ojo, ¿cuáles son, cómo así, términos aceptables para un intercambio nuclear? Y luego dijo cuáles son esas condiciones. Dice que Estados Unidos tiene que seguir liderando globalmente. Con tal y que nosotros salgamos como los dominantes, no hay problema con la guerra nuclear. Dijo, cita textual, debemos tener o mantener capacidad de reserva. No utilizaríamos todos nuestros recursos para ganar, porque entonces no nos quedaría nada para disuadir futuras amenazas. Qué locura. O sea, Don Quijote se queda corto, muy corto comparado con esto, pensando que puede haber una guerra nuclear total con Rusia, pero Estados Unidos se quedaría todavía con una reserva por si las moscas, ¿no? Para lo que viene, para una guerra futura. Ahora, este es un nivel de locura realmente impresionante. Esto ocurre en medio de un debate que estaba ocurriendo ahí en Georgetown, eh, con documentos presentados sobre la idea de cómo mantener la capacidad y cómo librar lo que ellos llaman la intraguerra. Es decir, que en medio de una guerra, cómo mantener una situación disuasiva para salir adelante. Ahora, si no entienden eso, si no les entra a la cabeza, los felicito, porque es una locura absolutamente impensable para cualquier persona cuerda y sensata. Sin embargo, estos señores, como este sector, esta facción que controla la planificación militar de Stratcom, del Comando Estratégico del Pentágono, está hablando de esto. Tan grave lo que decía este almirante Buchanan que el propio Sergei Lavrov, en su muy importante entrevista que hizo esta semana pasada con Tucker Carlson de Estados Unidos, de una entrevista de 1 hora y 20 minutos, muy importante, que ahora vamos a retomar en un momento. Ahí mismo Lavrov hizo referencia al almirante Buchanan para indicar el nivel de provocaciones y amenazas en contra de Rusia. Entonces, los ataques del 19, esta amenaza de Buchanan el 20, y es el 21 de noviembre cuando Rusia lanza su Oreshnik, el misil de alcance intermedio con múltiples ojivas, que tiene una velocidad hipersónica de 10 veces la velocidad del sonido, Mach 10. Eh, no estoy diciendo que decidieron lanzarlo por lo que dijo Buchanan. Tampoco sé que eso no es cierto. Pero de todas maneras, todo se estaba moviendo en esa dirección y los rusos dijeron hasta aquí nada más. Bueno, la respuesta de Occidente fue palabras. De nuevo, está fingiendo, está bloqueando Putin. Y el 23 y el 25 de noviembre
otros ataques de ATACMS. Y el 25, estoy recapitulando todo lo que hablamos hace una semana. Bauer, el almirante Bauer, que es del comando militar de la OTAN, también amenazó con ataques preventivos, obviamente nucleares, en contra de Rusia cuando dijo que no es suficiente defendernos de las flechas, tenemos que atacar al arquero, es decir, atacar a Rusia. Ahora, lo que ocurrió después de eso, otro día más tarde, el 27 de noviembre, no nos enteramos de esto sino hasta hace 2 o 3 días, pero el 27 de noviembre ocurre una llamada telefónica entre el jefe del Estado Mayor Conjunto ruso, Gerasimov, y su contraparte estadounidense, el general Brown, también jefe del Estado Mayor Conjunto, por iniciativa del ruso. Y no se sabe realmente mucho de lo que hablaron, salvo que Gerasimov le estaba advirtiendo y diciendo a Brown que iban a haber movimientos y ejercicios por parte de Rusia en el Mediterráneo. Pero no se sabe qué más hablaron. Hay algunos informes, no los tenemos totalmente confirmados, pero parece que es así, que después de esa llamada no han habido más ataques de los ATACMS. ¿Qué hablaron? No sé, pero es bueno que hayan hablado, por lo menos. Ahora, este es el cuadro estratégico en el que ocurre la conferencia internacional del Instituto Schiller de este fin de semana, el 7 y el 8 de diciembre. Y no puedo ni quiero tratar de recapitular lo que ocurrió. Ustedes, los que toman en serio el peligro de guerra, los que realmente están preocupados por lo que pasa en Siria y lo que puede pasar en cualquier lado, en Iberoamérica, en España, en todos los países del planeta, ustedes tienen que escuchar y participar en lo que ocurrió. Y les vamos a poner los enlaces en este video abajo cuando lo colguemos en YouTube. Pero quiero señalar dos momentos de estos 2 días completos que ocurrieron, que fueron diálogos fundamentales que tuvo Helga Sepla-Rouge, la fundadora del Instituto Schiller, con algunos de los participantes. Ella había planteado que ante este cuadro estratégico, la única salida que ella podía vislumbrar es lograr un cambio mínimo requerido en círculos de definición de política en Occidente para reconocer que tienen que cooperar con el sur y no buscar la guerra. Cooperación con el BRICS, cooperación con la Franja y la Ruta, cooperación económica entre Estados Unidos y China, trabajo conjunto con Rusia y no confrontación y guerra. Y quizás, dijo ella, el peligro inminente de una guerra termonuclear junto con las propuestas concretas y específicas que estamos haciendo nosotros y que Lyndon LaRouche hizo por décadas de cómo puede ser esa cooperación y documentar que eso está en el interés también de Occidente, quizás eso sea adecuado. Y lo que dijo en particular es que la voz del sur global se tiene que escuchar más fuerte, se tiene que alzar la voz más todavía para que esto tenga más impacto en Europa, en Estados Unidos y otros lados. Ella planteó esto y tuvo dos discusiones claves. Primero, bueno, ocurrió segundo, pero lo voy a mencionar primero. Fue un intercambio que tuvo con Naledi Pandor. La doctora Pandor es la ex ministro de Relaciones Internacionales y de Cooperación de Sudáfrica. Ella fue la canciller de Sudáfrica que llevó el caso del genocidio de Gaza a la Corte Internacional de Justicia. Y por el papel moral que ha jugado Sudáfrica, que supieron derrotar el apartheid con apoyo internacional, ella tiene una autoridad moral casi sin paralelo a nivel internacional ahora. Ella participó en el tercer panel el domingo por la mañana y tuvo un intercambio muy largo con Helga Sepla-Rouge, además del planteamiento propio de ella, que empezó hablando de qué tanto estaba ella de acuerdo con la evaluación que había presentado Helga Sepla-Rouge y que quería aportar ideas adicionales sobre cómo se puede resolver la crisis. Eh, Cuando Helga le planteó a Pandor qué tan importante es que la voz del sur global se escuche todavía más en el norte para ayudar a lograr este cambio,
Eh, Pandor, además de responder a lo que dijo Helga LaRouche, diciendo, bueno, la pregunta es una pregunta compleja, pero yo pienso que es absolutamente posible y necesario ese tipo de cambio en el norte, porque lo vimos en el caso de apartheid en Sudáfrica. Habló de cómo ellos habían acabado con el apartheid y explicó que eso nunca hubiera ocurrido si no hubiera habido un cambio en los países del norte para respaldar las sanciones en contra de Sudáfrica de apartheid para permitir que el gobierno de Nelson Mandela subiera al poder. Y dijo, el norte puede y tiene que jugar ese tipo de papel hoy en día. Fue un intercambio realmente muy importante que vamos a publicar como video propio como tal, ese intercambio. Esa fue una discusión. Otra discusión que ocurrió el día anterior fue entre Helga Sepla-Rush y un representante importante de Rusia, el señor Dmitry Trenin. Trenin es un experto, un profesor de la Universidad de Estudios Superiores en Economía de Moscú, muy conocido a nivel internacional, habla inglés a perfección, trabajó 20, 30 años en inteligencia militar, muy escuchado dentro de Rusia. Él participó en la discusión, el debate, también un importante especialista, eh, estudioso chino, el profesor Zhang Weiwei, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Fudan de China, que nos hablaba desde Doha, donde estaba participando en una reunión allá junto con Lavrov y otros. Y también, pues, varios otros, pero en particular es el caso del embajador estadounidense Chas Freeman, un embajador ya retirado, veterano, ex subsecretario también de Defensa de Estados Unidos, experto en China. Es más, él fue el intérprete de Nixon cuando Nixon viajó a China para las discusiones con Mao Zedong. Y Freeman había hablado de cómo han tomado control de Estados Unidos intereses imperialistas que solo quieren la guerra y eso tiene que cambiar. Entonces hubo una discusión realmente importante entre, piénsenlo, una figura significativa de Rusia, de China, de Estados Unidos, con Helga Sepla-Rush, hablando de los temas de cómo resolver esta crisis. Trenin empezó sus palabras diciendo que estaba totalmente de acuerdo con lo expuesto en su evaluación por Helga Sepla-Rush y respaldó el llamado que estaba haciendo Helga Sepla-Rush a la acción combinada de este y oeste para desarrollar el sur. Dijo muchas otras cosas además. Zhang Weiwei, entre las cosas que dijo, además de respaldar la orientación del Instituto Schiller, donde él ha participado en muchas ocasiones, también como ponente, respaldó la propuesta de LaRouche del plan Oasis para resolver la crisis del Oriente Medio. Y dijo, es un plan de desarrollo que defiende los intereses de todas las partes. Y luego dijo, es el tipo de plan que China podría financiar. Bueno, él no es un banquero, no es alguien que tenía ahí la chequera para dar un cheque en ese momento, pero es una declaración de orientación política muy importante en cuanto a las posibles soluciones. Entonces, ese es el cuadro de lo que está ocurriendo, la intervención del Instituto Schiller en estos momentos con este nivel de discusión sobre lo que son los principios fundamentales requeridos para una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo, logramos poner eso al nivel de discusión requerido. Ahora hay que difundir eso al máximo, porque los que lo escucharon son muy pocos, varios miles o decenas de miles en el mundo, en 4 idiomas. Eso está muy bien como comienzo, pero ahora lo que hace falta es que esa alternativa se llegue a conocer como algo que puede funcionar. Y es lo necesario, puede parecer que es muy poco, pero ese muy poco es la única alternativa posible a lo que de otra manera es que continúe otra Siria, otra situación parecida
hasta llegar hasta el borde mismo de una guerra termonuclear. Y creo que quiero terminar respaldando y asegurando que ustedes tienen conocimiento de lo que dijo eh, Sergei Lavrov en su entrevista con Tucker Carlson eh, de hace como una semana. La primera pregunta que le hace Tucker Carlson es la persona que también había entrevistado a Putin, no se olviden. Carlson le pregunta de entrada a Lavrov, ¿cree que Estados Unidos y Rusia están en guerra entre sí en este momento? Y Lavrov responde, yo no diría eso. Y en cualquier caso, esto no es lo que queremos. Nos gustaría tener relaciones normales con todos nuestros vecinos, por supuesto, pero en general con todos los países, especialmente con un gran país como Estados Unidos. Y el presidente Vladimir Putin ha expresado en repetidas ocasiones su respeto por el pueblo estadounidense, por la historia estadounidense, por los logros estadounidenses en el mundo, y no vemos ninguna razón por la que Rusia y Estados Unidos no puedan cooperar por el bien del universo. Cierra comillas. Espero que esta evaluación de Lavrov se escuche y se escuche muy bien en los círculos de Donald Trump, pero más importante todavía, porque no podemos depender de eso, que se escuche y se escuche muy bien y que actuemos en torno a eso en todos los círculos posibles de los que somos a la vez patriotas de nuestras naciones y ciudadanos del mundo y que entendemos que tenemos que poner el bien común de la humanidad por encima de cualquier otra consideración en estos momentos en que la existencia misma de nuestra especie está en entredicho.